La lluvia caía con una fuerza brutal sobre las planicies de Belcar 3. Rayos como cuchillas partían el cielo nocturno, mientras los ecos del trueno reverberaban en los cráteres humeantes del terreno arrasado. El aire olía a tierra quemada y metal oxidado. La guerra había terminado hacía semanas, pero el ambiente aún parecía desgarrado por la violencia. Entre las sombras deformes del campo de prisioneros, una figura se arrastraba con desesperación, jadeando, hasta alcanzar el centro del campamento. Lirana se arrodilló sobre el fango, con la túnica raída pegada a la piel por la lluvia, el cabello oscuro chorreando, la frente inclinada. Frente a ella, el niño de 6 ciclos temblaba como una hoja, con la mirada perdida en la oscuridad. Su piel azulada estaba marcada con una insignia ardiente, el símbolo de ofrenda obligatoria. A su corta edad, ya conocía el miedo de la muerte. Al otro lado del círculo, de pie y rodeado por soldados con armaduras negras, el comandante humano Julián Álvarez observaba la escena sin mover un solo músculo. Su rostro, curtido por años de batalla y decisiones imposibles, era una máscara de piedra. Sus ojos, sin embargo, se clavaban en la mujer como si intentaran atravesar más allá de su carne. «Comandante», dijo Lirana con voz rota, levantando apenas la cabeza. «Si debes tomar a uno, toma a mí. Haré lo que sea. Solo, deja al niño. Es mi hijo». Su voz no suplicaba. No lloraba. Era el tipo de voz que ya había sangrado todo lo que podía sangrar, y aún así seguía de pie. No ofrecía debilidad. Ofrecía su vida. Julián bajó lentamente la mirada hacia el niño. Su cuerpo pequeño, encogido, intentaba fundirse con el barro como si pudiera desaparecer. Algo dentro del comandante se agitó. Recordó unos ojos similares. Los de su propio hijo, perdido por culpa de una decisión que no pudo revertir. Era una imagen que lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. ¿Tu nombre?, preguntó, rompiendo el silencio. Lirana de Sorel, respondió ella sin vacilar. Uno de los soldados se movió incómodo. Otro murmuró algo sobre dignidad alienígena, pero Julián alzó una mano, y el silencio regresó como un disparo invisible. El viento sopló entre ellos, levantando las cenizas viejas de un mundo que no se resignaba a morir. «¿Por qué haces esto?», preguntó Julián. «Porque él aún tiene un futuro. Yo no». La respuesta no contenía dramatismo. Era lógica pura, maternal, instintiva, real. Julián dio un paso adelante. Su capa empapada arrastraba barro a su paso. Se detuvo a centímetros de Lirana. Ella no se movió. No retrocedió. Lo miró a los ojos con una mezcla de furia, dolor y determinación que le cortó la respiración. «Podría aprovecharme de esta escena. Podría hacer exactamente lo que me pides, y no pasaría nada. No me juzgarían. Nadie sabría». Su voz era baja, controlada. «Pero no soy como los demás». El corazón de Lirana se detuvo un instante. No entendía sus palabras. Los humanos no eran conocidos por su misericordia. Habían sido conquistadores, jueces, verdugos. ¿A qué jugaba él? Julián se agachó hasta estar al nivel del niño. Lo miró directo a los ojos. Y entonces sacó su cuchillo. «No», gritó Lirana, intentando interponerse. Pero Julián no se volvió. Con un movimiento rápido, deslizó la hoja sobre la piel del pequeño, y cortó la insignia marcada al fuego. La insignia que lo sentenciaba. Lirana lo miró en silencio, incapaz de entender qué acababa de pasar. El niño, paralizado, tocó su brazo con manos temblorosas. Ya no había marca. Julián se levantó. Tiró la insignia al barro y la aplastó con la bota. «Levántate, Lirana», dijo con voz firme. «No estás encadenada. No hoy. No mientras yo esté al mando». Ella lo miró como si fuera la primera luz en un planeta eterno de oscuridad. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. El comandante se dio la vuelta y ordenó a sus hombres que se retiraran. Nadie protestó. Nadie entendía. Lirana abrazó a su hijo con fuerza. No lloró. Solo respiró profundamente, como si volviera a nacer. Y en lo más profundo de su alma, una pregunta se instaló sin permiso. La cabaña estaba oculta entre las raíces profundas de un bosque olvidado, donde los árboles crecían torcidos por los vientos radiactivos y el silencio se arrastraba entre los troncos como un animal herido. La estructura, hecha de metal reciclado y paneles de camuflaje térmico, apenas era visible a simple vista. No tenía puertas automáticas ni tecnología avanzada. Solo una cerradura manual,
Una estufa rudimentaria y paredes reforzadas con capas de madera seca y placas de blindaje quemadas por explosiones de guerras antiguas. Julián los llevó hasta allí sin decir palabra. El niño dormía en sus brazos, exhausto por el miedo. Lirana caminaba detrás, con los pies descalzos llenos de lodo, la mirada fija en la espalda del comandante humano que acababa de trastocar por completo su mundo. Nadie había desafiado las órdenes del alto mando como él lo había hecho. Nadie había salvado a un belcariano por voluntad propia. Y, sin embargo, ahí estaban. Al llegar, él empujó la puerta oxidada. El interior estaba oscuro, iluminado apenas por una lámpara portátil alimentada con células solares. Lirana cruzó el umbral con cautela, como si el suelo pudiera derrumbarse bajo sus pies en cualquier momento. Observó los estantes desordenados, la mesa con herramientas rotas, las mantas dobladas junto a una cama individual sin colchón. Era pobre, pero limpio. Y, sobre todo, humano. Lo suficiente para recordarle que aún era una prisionera en tierra ajena. Julián depositó al niño sobre una alfombra tejida a mano. Le colocó una manta encima y luego se sentó a un lado, respirando hondo. Está a salvo, dijo por fin. Lirana se quedó de pie en la entrada, como si no supiera si tenía permiso de avanzar. Julián alzó la vista y la señaló con la cabeza hacia una silla vacía. Puedes sentarte. No pienso hacerte daño. Ella dio 3 pasos y luego se detuvo. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta era una daga en la oscuridad. No había agradecimiento, no había alivio. Solo desconfianza. Una desconfianza que Julián entendía mejor que nadie. Porque una vez, perdí a alguien por no actuar a tiempo, respondió, sin mirarla. Alguien pequeño, con los mismos ojos que tu hijo. Lirana tragó saliva. No sabía si debía compadecerlo o temerlo. Se sentó al fin, con los músculos tensos. Mantuvo las manos sobre las rodillas, como una presa en una celda nueva. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora descansan, dijo él mientras se ponía de pie. No tengo órdenes para entregar a nadie. No todavía. Aquí no llegan satélites. Nadie los buscará. Tienen unos días. ¿Y después? Julián se detuvo en seco. Giró apenas el rostro. Después veremos. El resto de la noche transcurrió en silencio. El fuego crujía dentro de un pequeño horno metálico. Lirana acomodó al niño contra su cuerpo, envolviéndolo con su propia túnica. Julián dormía en posición sentada, con una pistola cargada sobre la mesa. No había paz, pero sí un extraño tipo de tregua. Al amanecer, Lirana salió de la cabaña. El bosque tenía un olor húmedo, entre hojas podridas y savia quemada. Caminó unos metros hasta un riachuelo contaminado, donde se lavó el rostro. No lloró. Solo respiró. Julián apareció detrás de ella sin hacer ruido. Le ofreció una barra de proteínas endurecida, rota en 2 partes. Ella dudó, pero la tomó. Comieron juntos, sin mirarse. ¿Cómo se llama? Preguntó él. Se llama Kael. Parece fuerte. Lo es. Aunque no debería serlo todavía. Julián asintió. Se apoyó contra un tronco. No todos los humanos están de acuerdo con lo que se hizo aquí, con lo que aún se hace. Pero tú sigues llevando ese uniforme, le lanzó ella con dureza. Porque sin él, no podría hacer nada. Al menos ahora, puedo elegir a quién proteger. Lirana entrecerró los ojos. Esa respuesta no era suficiente. Nunca lo sería. Pero algo en su voz, era real. Esa noche, Lirana preparó una sopa con raíces del bosque y agua filtrada. El sabor era amargo, pero Kael la devoró con una sonrisa tímida. Julián lo observaba desde la esquina, como si le costara entender cómo algo tan pequeño podía significar tanto. Cuando Kael se durmió, Lirana se acercó al fuego. Julián estaba sentado en el suelo, limpiando un fusil con precisión mecánica. ¿Eres soldado de vocación? Preguntó ella. No. Fui ingeniero. Me forzaron a elegir bando. ¿Y tu familia? Él levantó la vista lentamente. No dijo nada. Lirana entendió la respuesta sin que él la dijera. Pasaron minutos en silencio. Luego, Julián dejó el fusil a un lado. Puedes dormir tranquila. No te haré daño. Si algo me queda de humano, es eso. No duermo tranquila desde que comenzó la guerra, susurró ella. Él asintió. Luego bajó la mirada al fuego, y murmuró algo que ella casi no alcanzó a oír. Yo tampoco. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el niño dormía con el rostro relajado, Lirana abrió los ojos en mitad de la madrugada.
Había soñado con su pareja muerta, con los disparos, con los cuerpos entre las ruinas de Sorel. Y al mirar hacia un rincón de la cabaña, vio al humano dormido con la espalda contra la pared, el arma aún en sus manos, y el rostro bañado por la luz cálida del fuego. Él también soñaba. Lo supo por cómo movía los dedos, por la forma en que apretaba los dientes. Y por primera vez, Lirana no lo vio como enemigo. Lo vio como un hombre roto. Y algo dentro de ella, muy en el fondo, comenzó a ceder. Los días pasaban sin nombre, medidos por el crujido del suelo húmedo al caminar, por los resplandores del sol filtrándose entre las hojas mutadas del bosque, y por los suspiros compartidos en silencio alrededor del fuego. La cabaña se había convertido en una especie de refugio suspendido en el tiempo. Una burbuja silenciosa donde no existía ni guerra, ni mandatos, ni castigos. Solo ellos tres. Kael había comenzado a sonreír. Sus ojos, antes apagados, volvían a iluminarse con una chispa curiosa. Julián le enseñaba a tallar madera con cuidado, a usar una herramienta sin miedo. Lirana los observaba desde la distancia, entre desconfiada y cautivada. No sabía en qué momento había dejado de temerle al humano. Quizá fue cuando lo escuchó cantarle en voz baja a su hijo, creyendo que ella dormía. Una melodía antigua, humana, rota por el acento de alguien que ya no sabía cómo consolar a nadie, pero aún así lo intentaba. Una tarde, Julián reparaba una antena comunicadora que nunca pensaba encender. Tenía las mangas remangadas, las manos sucias de grasa, y la mirada clavada en los circuitos. Lirana se le acercó con una tela húmeda y se la tendió sin decir palabra. Él la aceptó. Sus dedos rozaron los de ella por una fracción de segundo, y fue como un golpe invisible que los dejó inmóviles. La conexión fue instantánea. No hubo palabras. Solo respiraciones contenidas y una mirada sostenida que duró más de lo prudente. Gracias, dijo él al fin, bajando la vista. Lirana se sentó junto a él. Observó sus manos. Manos que habían disparado armas, sí, pero también que ahora construían. Curaban. Enseñaban. ¿A cuántos has matado?, preguntó de pronto, sin rodeos. Julián tardó en responder. Muchos. Algunos merecían morir. Otros, no lo sé. A veces me despierto por la noche y veo sus rostros. ¿Y yo?, susurró ella. ¿Me habrías matado si no hubiese sido por Kael? Él levantó lentamente la cabeza. Su voz se quebró apenas. Te vi a ti antes que a la amenaza. ¿Eso ya dice algo de mí, o de ti? Lirana no respondió. Pero no se alejó. Esa noche, el niño se durmió temprano. Afuera llovía con furia. Dentro, el calor del horno mantenía la humedad a raya. Julián revisaba su fusil sobre la mesa mientras Lirana cosía la túnica rasgada de Kael con hilo reciclado. La escena parecía sacada de otra vida. Una vida que no les pertenecía, pero que compartían con delicadeza. En un momento, la luz del horno titiló. Lirana alzó la vista. ¿Por qué vives aquí?, preguntó, como quien lanza una piedra al agua para ver cuán profundo es el pozo. Porque aquí nadie me busca. Nadie me da órdenes. Nadie me recuerda lo que fui. ¿Y qué fuiste? Una sombra. Un instrumento. ¿Y ahora, qué eres? Julián cerró el fusil y lo colocó a un lado. Luego se giró hacia ella. La observó. El rostro endurecido por años de pérdida, pero con una belleza que resistía cualquier guerra. Un hombre que intenta volver a ser algo más que una cicatriz. Lirana lo miró largamente. Se puso de pie, sin prisa. Caminó hasta donde él estaba, y sin decir nada, se sentó a su lado, hombro con hombro. El fuego proyectaba sombras largas detrás de ellos. No he sentido esto desde hace años, dijo ella en voz baja. ¿Qué cosa? Paz. Un rayo iluminó el cielo. Afuera, los truenos rugían como si el mundo entero gritara por dentro. Pero dentro de la cabaña, no había miedo. Hubo un instante donde sus manos se buscaron sin intención. No se tomaron. Solo se tocaron, rozándose suavemente, como si sus pieles se preguntaran en qué idioma debían hablarse. No se besaron. No se abrazaron. Pero se sintieron. Esa noche, Julián no durmió con el arma en la mano. Y Lirana no soñó con fuego ni muerte. Soñó con la voz de él, contándole una historia que no entendía del todo, pero que sonaba como un comienzo. Afuera, el bosque respiraba. Y el mundo, por unas horas, dejó de arder. El sonido metálico del dron fue casi imperceptible al principio, un zumbido agudo que se deslizaba entre las copas de los árboles como un insecto mecánico en busca de presa.
Pero Julián lo escuchó. Siempre lo hacía. Su oído entrenado captó la vibración antes que cualquier sensor, antes que Lirana siquiera levantara la mirada del cuenco de sopa que sostenía. Se puso de pie con una rapidez contenida, como si su cuerpo aún recordara el campo de batalla mejor que su alma. Salió de la cabaña sin decir palabra, con el rifle al hombro y los ojos escaneando el cielo nublado. Lo vio apenas durante medio segundo, una esfera gris flotando en dirección sureste, un modelo de exploración táctica del alto mando, con capacidad de escaneo térmico y geolocalización. No estaba armado, pero tampoco necesitaba estarlo. Solo necesitaba ver. Y ya los había visto. Julián alzó el rifle. Disparó una sola vez. El proyectil electromagnético atravesó el cielo como una lanza de luz, y el dron cayó sin ruido, como una hoja muerta. Cayó cerca, sobre un charco de barro, humeando por dentro. Lirana había salido tras él. Lo encontró con el rostro tenso, la mandíbula apretada. No tuvo que preguntar. Su instinto lo entendió todo. La paz había terminado. ¿Nos encontraron? Él asintió sin mirarla. Estaba arrodillado junto al dron, manipulando su núcleo para desactivarlo antes de que transmitiera coordenadas. ¿Tienen tu código?, insistió ella. No todavía. Pero vendrán. No hoy, quizá. Pero vendrán. Lirana se giró hacia la cabaña. El corazón se le apretó. Kael jugaba con piedras, ajeno al destino que se cernía sobre ellos. Esa noche, no hubo historias junto al fuego. No hubo manos que se rozaran. Julián limpió sus armas en silencio. Lirana se sentó junto a la ventana, mirando hacia el bosque como si pudiera ver más allá del follaje, más allá del peligro, más allá del tiempo. Ninguno durmió. Al amanecer, Julián sacó un viejo mapa físico y lo extendió sobre la mesa. Lirana se acercó. Él señaló un punto al sur, junto a una línea de montañas agrietadas. Aquí hay un paso antiguo. Pocas patrullas, demasiada actividad sísmica. Pero si cruzan, hay un asentamiento independiente. No es humano ni belcariano. Solo gente que ya no quiere pertenecer a nada. Ahí podrían estar seguros. ¿Podríamos?, repitió ella con el ceño fruncido. Julián no respondió. Siguió doblando el mapa con precisión. ¿No vas a venir?, insistió. Alguien debe distraerlos. Si los persiguen, no llegarán. Lirana sintió una presión en el pecho, como si le hubieran arrebatado algo sin tocarla. Se acercó a él con pasos firmes. Lo obligó a mirarla. No pienso dejarte morir solo en este agujero. Tampoco pienso dejar que te capturen con Kael en brazos. Ya te arriesgaste una vez. Ahora me toca a mí. No me importa lo que te toque a ti, espetó ella con rabia contenida. Te salvé porque vi que merecías otra oportunidad. No me hagas arrepentirme de eso. Julián bajó la vista. Sus dedos temblaban apenas. Lirana, no me digas que no. Si vamos a morir, será peleando juntos. Si vamos a vivir, también. El niño los interrumpió sin querer, con una risa inocente desde fuera de la cabaña. Su alegría era como un cuchillo girando en sus costillas. Ninguno de los dos podía decirle que esa tarde quizás sería la última vez que jugaría con piedras. Horas después, Julián les enseñaba a usar una trampa de presión. Lirana cargaba un rifle ligero y aprendía los puntos ciegos del terreno. Se movían como una unidad entrenada, como si siempre hubieran sido compañeros de guerra, aunque apenas llevaban días de confianza y piel compartida por miradas. Cuando cayó la noche, ya habían cavado zanjas defensivas, colocado minas viejas alrededor del perímetro, y distribuido las armas en puntos clave. No tenían soldados. No tenían aliados. Solo a ellos tres. Julián la encontró en el umbral de la cabaña, mirando el cielo cubierto de nubes. No deberías estar fuera, dijo él, apoyado contra la pared. Tú tampoco. Se miraron durante largos segundos. Luego él se acercó, lentamente. Ella no se movió. No apartó la mirada. Lirana, si no salimos de esta. No digas tonterías, interrumpió ella. Vamos a salir. Entonces quiero hacer esto antes de que me lo impidan. Y la besó. Fue un beso sin prisa, sin violencia, pero lleno de hambre. De silencios acumulados. De noches en vela. De pérdidas y esperanzas. No fue un beso perfecto. Fue humano. Fue real. Ella lo abrazó con fuerza, clavando los dedos en su espalda. Sus cuerpos encajaron con naturalidad, como si el mundo entero se hubiera construido solo para ese momento. Cuando se separaron,
Él le acarició el rostro con una ternura que ella no recordaba haber sentido jamás. Vamos a vivir, dijo ella con firmeza. Vamos a pelear, respondió él. Y luego, vamos a construir algo. Algo nuestro. Julián asintió. Y entonces ambos escucharon el sonido lejano de un motor antigravitacional surcando el cielo. No era imaginación. Habían llegado. Y el amor tendría que esperar. El aire cambió antes que cualquier sonido. Lirana lo sintió en la piel, en el pecho, como un frío que se arrastraba por dentro. El bosque, que durante días había susurrado con hojas y raíces, se quedó en absoluto silencio. Ni un pájaro deformado, ni el crujido de ramas. Solo la quietud tensa de la muerte acercándose. Julián estaba frente al monitor analógico que había improvisado a partir de piezas rotas. Los sensores eran antiguos, pero funcionaban. Las señales de proximidad parpadeaban en rojo. 10 unidades. Casi seguro más. Se movían en formación, lenta, cuidadosa. Cazadores. Lirana preparó el rifle de plasma con manos firmes. No temblaban. Era una madre, sí, pero también había sido guerrera. En otro tiempo, en otro planeta, en otra vida. Había renunciado a las armas por Kael, pero hoy las volvía a tomar por él. Kael dormía. Julián se acercó a ella. Es hora. Ya sé. Salieron juntos al claro frente a la cabaña. Las defensas estaban en posición. Minas enterradas, explosivos de detonación por proximidad, torretas artesanales conectadas a baterías recargadas con energía solar. No era una fortaleza, pero tampoco era una tumba sin dientes. Se agazaparon detrás del primer parapeto, hecho con placas de metal corroídas. Julián ajustó su visor óptico. Lirana se apoyó con la rodilla en tierra, el cañón del rifle apuntando hacia el flanco derecho. Y entonces los vieron. Siluetas negras entre los árboles. Avanzaban con cuidado, rifles de asalto en mano, visores brillando como ojos de espectros. No hablaban. No se comunicaban con palabras. Solo con gestos. Entrenados. Profesionales. El primero pisó la mina. Fue un estallido seco, rápido, sin gritos. El resto se dispersó al instante, abriéndose en abanico. Uno de ellos rodó hacia una zanja y activó un escudo. Lirana lo abatió de un disparo directo en el cuello. Su cuerpo convulsionó unos segundos y luego cayó con los ojos aún abiertos. Julián apuntó al centro y disparó una ráfaga larga. Derribó a 2 más. Pero el enemigo aprendía rápido. Rodeaban el perímetro, esquivaban trampas, buscaban el ángulo débil. Uno de ellos trepó a los árboles, avanzando entre las ramas. Lirana lo detectó en el último segundo. Se giró, apuntó al cielo y lo derribó antes de que lanzara la granada. El cuerpo cayó como un saco de piedra sobre el techo de la cabaña, haciendo crujir la estructura. «Están entrando», gritó Julián. Ella corrió de inmediato hacia el interior. Abrió la puerta y encontró a Kael de pie, medio dormido, asustado, con los ojos abiertos de par en par. «Escóndete en el sótano. Ya. Recuerda lo que te dije. No salgas por nada. Ni aunque escuches mi voz. ¿Entiendes?» El niño asintió. Lirana lo abrazó con fuerza, como si ese instante pudiera detener el tiempo. Luego lo empujó suavemente hacia la trampilla y la cerró. Cuando salió, Julián estaba herido. Una bala le había rozado el hombro. Seguía disparando desde una posición baja, los dientes apretados, la frente cubierta de sudor y sangre. Ella se lanzó a su lado, disparando sin vacilar. Juntos repelieron otro avance. Pero sabían que era cuestión de tiempo. No tenían refuerzos. No tenían a nadie más. Solo el uno al otro. En un momento de pausa, mientras recargaban, Julián la miró. «Si me matan, sigue tú. Sal con Kael. No vas a morir. Prométemelo». Ella tragó saliva. «Solo si tú prometes vivir». Se tocaron las frentes. Fue apenas un segundo, pero suficiente para recordar por qué luchaban. Un rugido metálico sacudió el aire. Un blindado ligero emergía del bosque, con un cañón montado y escudos activos. La trampa más cercana se activó, lanzando una explosión que no lo detuvo. El vehículo avanzó hacia la cabaña, arrasando el terreno. Si disparaba una sola vez, todo terminaría. Julián se lanzó hacia una mochila de carga. Sacó un artefacto viejo, un misil de pulso térmico que requería activación manual. «Voy a acercarme. Cuando esté junto a él, disparas aquí», le dijo, señalando una línea del costado.
Te van a matar. Entonces apunta bien, y no lo permitas. Antes de que ella pudiera detenerlo, Julián salió corriendo. Esquivó disparos, saltó entre los árboles. El blindado lo detectó y giró el cañón. Lirana se alzó desde su cobertura. Respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. Julián llegó a menos de 3 metros del vehículo. Levantó el misil. El blindado activó su arma. Y ella disparó. El disparo impactó justo en el punto débil. La explosión fue inmediata, brutal, ensordecedora. El blindado se sacudió y estalló, lanzando fuego y escombros en todas direcciones. Julián fue lanzado hacia atrás, envuelto en humo. Lirana corrió. Lo encontró a unos metros, inconsciente, con el pecho cubierto de ceniza. Aún respiraba. Apenas. No te mueras, maldito humano, susurró con lágrimas en los ojos. No te atrevas. Disparos lejanos indicaban que los pocos soldados restantes huían. Habían perdido. Contra 2. Contra una madre desesperada y un hombre roto que ya no sabía rendirse. Lirana levantó a Julián como pudo y lo arrastró hasta la cabaña. Entró, cerró la puerta, y se dejó caer junto a él. Kael emergió del sótano en silencio, con lágrimas contenidas. Se lanzó sobre su madre. Luego abrazó también a Julián, que abrió los ojos con dificultad y sonrió débilmente. Vivimos, susurró. Lirana lo besó en la frente, con sangre en las manos, pero el corazón lleno. Todavía no terminamos. Ahora empieza lo nuestro. Afuera, el bosque ardía lentamente. Pero dentro de aquella cabaña destrozada, una familia respiraba. Y el mundo, por primera vez, no parecía tan maldito. El humo de la batalla se disipaba lentamente, como una vieja pesadilla que por fin perdía fuerza ante la luz del día. La cabaña estaba chamuscada, la entrada cubierta de cenizas y fragmentos de metal calcinado. Había agujeros en las paredes, grietas en el suelo, rastros de sangre seca en los escalones de madera. Pero dentro, aún había respiración. Aún quedaba fuego. Julián despertó al tercer día. Sus heridas eran profundas, pero no letales. Lirana lo había cuidado sin descanso, aplicando compresas, vendajes improvisados y hasta lágrimas mezcladas con rabia para que no se rindiera. Kael se sentaba a su lado, hablándole como si cada palabra suya pudiera traerlo de regreso. Cuando Julián abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de ella, agotado pero iluminado por una sonrisa que valía más que cualquier amanecer. Sabía que no te ibas a ir sin pelear conmigo, dijo Lirana en voz baja. Él intentó responder, pero solo pudo asentir, con la garganta seca y la voz aún atrapada entre las cenizas de la explosión. Pasaron los días y la calma volvió a ocupar su lugar. La cabaña fue reforzada con los restos del blindado enemigo. Julián, aunque herido, enseñó a Kael a instalar un nuevo sistema de alarma. Lirana cazaba animales pequeños para alimentarse, y por las noches, los tres compartían historias en voz baja, cerca del fuego, como si ya nada más importara. Pero algo más había cambiado. El mundo fuera del bosque se desmoronaba. Las noticias que Julián interceptaba en canales militares codificados hablaban de rebeliones internas, de colapsos en las filas, de soldados desertores. El dominio del alto mando comenzaba a fragmentarse. Y en medio de ese caos, un mensaje llegó. Un antiguo compañero de Julián, un hombre al que una vez salvó la vida, ahora era parte de una red clandestina que evacuaba familias mezcladas, humanos y belcarianos, hacia asentamientos secretos en las zonas de exilio. Zonas donde no había bandos. Donde lo único que importaba era sobrevivir, y vivir con dignidad. Julián leyó el mensaje y miró a Lirana. Podemos irnos. Esta vez, no tenemos que escondernos. Ella lo pensó en silencio. Miró la cabaña, el bosque, la tierra que había sido campo de guerra y también cuna de algo nuevo. ¿Y si dejamos de correr? Susurró ella. Él sonrió. ¿Quieres quedarte? Quiero vivir. Y si vamos allá, será juntos. Pero ya no huyendo. Esta vez, con las manos entrelazadas y el corazón limpio. Prepararon el viaje durante una semana. Construyeron una carreta blindada con los restos de los soldados caídos. Cargaron provisiones, herramientas, semillas que habían guardado de los árboles del bosque, y una bandera blanca que Lirana misma cosió, sin emblemas, sin escudos, solo blanca como símbolo de lo que nunca tuvieron. Paz. La noche antes de partir, Julián se sentó junto a Lirana bajo el cielo despejado. Las estrellas brillaban como si supieran que alguien nuevo comenzaba. Nunca imaginé esto, dijo él. Pensé que moriría solo en un campo olvidado,
con las manos sucias de sangre y la conciencia vacía. Y ahora, respondió ella, recostada sobre su pecho, mueres cada noche conmigo en esta cama y vuelves a nacer cada mañana. Así es como se limpia una vida. Él la miró. No había necesidad de decir más. La besó con suavidad, sin prisas. No era una despedida. Era una promesa. El tipo de promesa que se hace cuando ya no hay cadenas ni culpa. Solo amor. Kael dormía dentro, con una sonrisa en el rostro, abrazado a una vieja caja de herramientas que había declarado su tesoro de futuro. Al amanecer partieron hacia el sur, dejando atrás la cabaña vacía, pero no los recuerdos. El bosque los despidió en silencio. El viento, por primera vez, era cálido. Los días siguientes fueron largos, pero llenos de vida. Atravesaron montañas rotas, ruinas de ciudades olvidadas, caminos cubiertos de musgo y estructuras oxidadas. Y al fin, llegaron. El asentamiento estaba en un valle oculto, rodeado por nubes densas y campos verdes. No había murallas, solo abrazos. No había soldados, solo constructores, familias, seres humanos y belcarianos trabajando juntos como si la guerra nunca hubiese existido. Les dieron una casa pequeña, con 2 habitaciones, y una parcela para sembrar. Julián construyó un taller. Lirana creó un jardín. Kael aprendió a leer 2 lenguas. Pasaron los años. Y una mañana, al despertar, Julián vio a Lirana dormida a su lado, con los cabellos sueltos sobre la almohada, el sol dibujando líneas de oro en su espalda. Afuera, Kael corría con otros niños, su risa llenando el aire. Un nuevo día comenzaba, y el mundo no ardía. Se quedó allí, contemplándolos, con una mano en el corazón. Pensó en la batalla, en el barro, en la súplica de aquella mujer arrodillada. Y sonrió, porque lo que comenzó como un acto de misericordia, se convirtió en todo lo que había soñado. Una familia, una nueva vida, y un hogar donde ya no era un soldado, sino un hombre amado.